Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Dos temas brevemente que es imprescindible abordar porque forman parte de la coyuntura y porque están inmersos en este contexto de la elección 2024. El primero es el golpazo que acaban de darle a María Amparo Casar, quien es presidenta de la organización de Claudio X González, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. La acusan de haber cobrado ilegalmente el seguro de vida y la pensión vitalicia con beneficio para los hijos de ahí, de Pemex, debido a la muerte de su esposo, todavía esposo, aunque ya estaban separados, y que pues es una millonada, parte de los privilegios. Este caso no tendría mucho de relevancia si no fuera en primer término porque para cobrar la pensión y el seguro, pues primero se argumentó y le dieron una celeridad increíble al trámite, se argumentó que se trataba de un accidente laboral. Sin embargo, no había llegado el peritaje y este, en última instancia, determinó que se trató de suicidio y por tanto no tenía derecho a cobrarlo. María Amparo Casar dice que nunca se enteró de eso y durante 20 años se embolsó el dinero y le dio carrera a los hijos, con recursos que no debió cobrar, de acuerdo a lo que argumenta Pemex. Pero finalmente, más allá del dinero, lo que importa son dos cosas. En primer término, que Presidencia de la República, a través del titular de Pemex, pues expuso datos personales tanto de María Amparo Casar como de sus hijos, que es lo que ahora, por lo menos para la oposición y para quienes respaldan a la politóloga, pues es lo que importa más que el hecho de la corrupción. Más que el hecho de poner en tela de juicio que la presidenta de un organismo que se supone persigue la corrupción y la impunidad incurrió en un acto de esa naturaleza. Ahí están los dictámenes con pues el suicidio y se le está obligando, se le quiere obligar a devolver todo lo que se invirtió en ella. Y no es solo por el peritaje, en términos reales, de cuando acá alguien que empieza a trabajar en una empresa, sea o no paraestatal, con 4 meses de antigüedad tiene acceso a una pensión vitalicia, su viuda, de más de 125,000 pesos, carrera para sus hijos y además, este es el dato más duro, hasta 2,999. No sé si piense vivir tanto María Amparo Casar o sus hijos, pero es un despropósito. Algo así ya había hecho el líder petrolero Romero Deschamps y fue arduamente criticado. Y de todos modos, yo no sé en qué terminó el asunto, no sé si revocaron esa pensión cuantiosa, pero por lo menos en este caso sí parece que se va a ir a juicio y ya estaremos dando cuenta de lo que ocurre. Pero políticamente el golpe estriba en que va directo a la organización de Claudio X González, a Mario Amparo Casar como presidenta de la organización, y sobre todo porque ha sido muy crítica de este régimen y podemos decir que de los otros, entre comillas, porque ella formó parte de algunos otros, puesto que fue jefa de asesores del secretario de Gobernación Santiago Krill, entre otros cargos importantes. En esa época fue cuando murió su esposo. Eh, Ella dice que víctima de un accidente, o que ella pudo comprobar, de acuerdo a los peritajes que se hicieron, que fue un accidente, y sin embargo los que llegaron 5 meses más tarde demuestran que se trató de un suicidio, porque además ni siquiera se esperó el tiempo suficiente prudente para terminar la investigación. El caballero muere el 7 de un mes y a finales de ese mismo, María Amparo Casar ya está cobrando la pensión, los beneficios y el seguro. ¿De cuándo acá tanta agilidad en una instancia burocrática como esa? En fin, insisto, son parte de las lindeces. Otro de los que ha abusado y no se le hizo absolutamente nada
ni creo que se le vaya a hacer, es a uno de los principales asesores de Xóchitl Gálvez, José Ángel Gurría, el padre del neoliberalismo, junto con Carlos Salinas de Gortari, quien se habrá jubilado como a los 40, 42 años, con una pensión millonaria, y de ahí se fue a viajar por el mundo, fue presidente de la Organización Mundial del Comercio, en fin, apenas regresa a México y ya vuelve a las andadas. Y tampoco le hicieron absolutamente nada, ni siquiera muy pocos conocen ese dato. Hay otros más, otro que todavía se llamaba regente del Distrito Federal, el cargo en ese entonces, finales de los 90, si mal no recuerdo. Se me escapa siempre el nombre, pero le decían el Piporro porque se parecía mucho. También se jubiló muy joven y una pensión extraordinaria. Muchos de estos tecnócratas aprovecharon todo eso. Ahí sí les conviene el Estado, para eso sí aman las bondades del Estado, para beneficiarse de ellas. Pero en fin, el tema político es el golpazo no solo a Claudio X González, sino a la presidenta de esa organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Se van a recuperar? No lo sé. Por lo pronto es parte de la burbuja y del escándalo, uno más de los que está prevaleciendo en este proceso electoral, cada vez acercándose más ya a su realización. El otro tema que quiero comentarles el día de hoy es la continuidad en este enfrentamiento que ya les había comentado con respecto a la Iglesia Católica y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va escalando. Pocas veces hemos visto en tiempos modernos que la Iglesia sea tan contestataria del gobierno de la República. De los 90 para acá, que fue cuando se reiniciaron relaciones entre México y el Vaticano, insisto, pues Carlos Salinas de Gortari le urgía ser convalidado y tener un aliado más en la Iglesia Católica. Y en lo que toca a los gobiernos panistas que después vinieron de Fox y de Calderón, pues se entendieron de perlas. Con el PRI siempre se llevaron muy bien. Con Enrique Peña Nieto, pues allá en el Estado de México estaba Onésimo Cepeda, uno de los obispos más ricos del clero. Incluso nada más juzguen por allá ustedes o métanse a internet y revisen cuánto costó la catedral que construyó por ahí. En fin, bueno, dirán, no se lo quedó él, no. Eso lo que destinó a la catedral solo era una parte para lavar la conciencia. Pero en fin, ni hablar. De hecho, Onésimo Cepeda nunca necesitó pues de dinero porque sus padres eran banqueros. Así es que no tenía ninguna necesidad de recursos económicos, pero el dinero llama dinero. En fin, no voy a ahondar en eso, aunque hay algunas historias truculentas al respecto, contadas por un compañero suyo de seminario, por ejemplo, amigo muy mío también, el padre Baltasar López Bucio, de la Teología de la Liberación, muy amigos desde hace mucho, un saludo para él. Y bueno, ni hablar, no ese es el tema del día de hoy. El hecho es que esta escalada de agresiones entre la Iglesia Católica y la Presidencia de la República, concretamente Andrés Manuel López Obrador, va en aumento. Por una parte ya se esparcen los rumores de que el presidente quiere cerrar la Basílica de Guadalupe, figúrense ustedes. Y por la otra, pues bueno, también siguen proliferando los escándalos en torno al obispo emérito de allá, de Chilpancingo, en Guerrero, y las circunstancias en que se supone se le secuestró, un secuestro express, pero apareció en un hotel intoxicado con psicotrópicos. Ni hablar. E insisto, creo que este choque es inevitable. El problema, como se los planteaba la ocasión anterior, es que tal como todo indica, la Iglesia va a tener que lidiar otros 6 años con Morena y con Claudia Sheinbaum,
que para empezar pues no es ni católica y no es incluso creyente, palabras suyas, en ninguna religión. Así es que, pero tiene muy claro el hecho de que vivimos en un estado laico. Hay algunos que opinan que López Obrador, pues a final de cuentas, le soltó la rienda, dicen por ahí, a la Iglesia Católica, y la Iglesia se ha aprovechado de esta laxitud con la que en la libertad de expresión y de actuar que ha respetado el presidente, lo mismo que la oposición, pues ya recurren también a estrategias políticas para denostarse unos a otros. Por una parte, el obispo Castro, obispo de Cuernavaca, y también es integrante de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues dice que Andrés Manuel López Obrador tiene un ejército de bots en su contra, en contra de la Iglesia, para desprestigiarla, e incluso pues por ahí salen estos bots del otro lado diciendo que López Obrador quiere cerrar la Basílica de Guadalupe. Esta confrontación, que hasta ahora no rebasa el terreno de lo verbal, puede llegar más lejos y es preocupante, porque si así estamos viendo las confrontaciones, y que no tiene nada que ver con la religión, pero pareciera que así lo asumen, entre panistas contra morenistas y viceversa, que parece que están defendiendo la cruz o el paraíso terrenal. De ese nivel lo pongo, porque así están las agresiones y los golpes. Incluso ya hubo un muerto de Morena a manos del grupo de la alianza opositora, si mal no recuerdo, en Yucatán. Pues imagínense si quien arenga este tipo de problemas es la propia Iglesia. La sombra de los años 20 finales del siglo pasado, terminada la revolución, restablecido apenas el orden constitucional e institucional, y tuvimos una guerra cristera. Yo espero que no vayamos hacia ese camino. Hay desesperación de algunos poderes fácticos que están viendo minada la posibilidad de seguir ocupando el sitial privilegiado que por décadas, y en el caso de la Iglesia durante siglos, ha tenido. Ojalá, en todo caso, que Dios guíe sus pasos a la sensatez, por una parte, y en el otro, en el de Andrés Manuel López Obrador, pues ya se va, pero menudo conflicto le deja a Claudia Sheinbaum. De todos modos lo tenía que enfrentar, porque hay algunos que todavía no entienden lo que es un Estado laico y que es indispensable que siga siendo así. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.